Cariño, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Yo soy Frank y bienvenido, bienvenida a tu clase video repaso favorita. Así es, nena, así es, nena. El beat hoy lo puso JB Beats. Brutal, bro, brutal. Rampage. Para la forma, estabilidad y movimiento tenemos el sistema musculoesquelético compuesto por los huesos del esqueleto, músculos, tendones y ligamentos. Dos o más huesos articularán y al ritmo de esta melodía moverán. Al compás de los músculos lo harán, unión neuromotora al lugar. Así es, cariño, el cuerpo humano es una máquina perfecta que gracias a un órgano de tejido conectivo es capaz de realizar una gran cantidad de funciones, los huesos del esqueleto. Vamos a definir al sistema esquelético como el sistema biológico de formaciones sólidas de origen mesodérmico, que proporciona soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y músculos en el organismo. O sea, con este sistema nosotros vamos a ser capaces de realizar una serie de funciones en el cuerpo humano. En concreto vamos a destacar 5: sostén, protección, movimiento, homeostasis de los minerales y la producción de células sanguíneas. Cuando nos referimos a la función de sostén, hablamos de la cualidad de osamenta, es decir, al conjunto de huesos articulados que sostiene y da consistencia al cuerpo de los vertebrados. La función de protección describe al actual del esqueleto como defensa de los órganos vitales. Desde el punto de vista macroscópico, lo hace a través de 3 cavidades: el tórax, el cráneo y la pelvis. La tercera función, movimiento, al igual que las anteriores, es muy lógica. A través de sus interacciones musculotendinosas y por medio de las articulaciones, como si fuese una palanca, permite los movimientos musculotendinosos y de esta forma desplazar los diferentes segmentos del cuerpo. La penúltima función, homeostasis de los minerales, se refiere a la capacidad de reservorio, es decir, que el tejido óseo es capaz de almacenar una serie de minerales, destacando al calcio y al fósforo, necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones. Cuando el cuerpo lo requiere, el hueso libera estos minerales al conducto sanguíneo y los distribuye a otras partes del organismo. Por último, tenemos a la producción de células sanguíneas. Esto es porque la mayor parte de los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas o trombocitos se producen en la médula ósea, la cual es un tejido suave y esponjoso con muchos vasos sanguíneos que se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos. Hay 2 tipos de médula ósea, la roja y la amarilla. En concreto, la médula ósea roja es la que contiene a las células madres sanguíneas o hematopoyéticas, que se transforman en eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Para terminar la clase video repaso de hoy, hablemos de la clasificación de los huesos. A los huesos los podemos clasificar según su localización y su forma. Según su localización distinguimos 2 tipos, aquellos que pertenecen al esqueleto axial y los pertenecientes al esqueleto apendicular. Los huesos del esqueleto axial son los situados en la línea media o eje, y ellos soportan el peso del cuerpo como la columna vertebral, tórax, pelvis, cuello y cabeza, y se encargan principalmente de proteger a los órganos internos. En cuanto al esqueleto apendicular, como su nombre nos sugiere, está constituido por las extremidades, y principalmente podemos destacar que es el que cuenta con la mayor movilidad articular. Para la clasificación de los huesos, según su forma, distinguimos 5 tipos: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los huesos largos se les describe de forma tubular, cuya longitud es mayor a su anchura y grosor. El fémur es un ejemplo de estos. Los huesos largos tienen una diáfisis o cuerpo y en sus extremos, proximal y distal, se les denomina epífisis. A los huesos cortos se les describe de forma cuboides, cuyas dimensiones son semejantes. Los ejemplos clásicos son los huesos del carpo y del tarso. Los huesos planos son de anchura y longitud semejante y de menor grosor.
Se les caracteriza por tener hueso trabecular diploe entre dos planchas de hueso compacto. Por esto, tanto el esternón como las costillas, aunque parecieran ser largos, en realidad se les clasifica junto con los planos. Los ejemplos clásicos son la escápula, el occipital, parietal y frontal de neurocráneo y los huesos de pelvis, ilion, isquion y pubis. En cuanto a los huesos irregulares, como su nombre lo sugiere, son aquellos que no se pueden definir por anchura, longitud y grosor, pues adoptan formas variadas, con muchos accidentes óseos, y osteológicamente hablando son muy interesantes de describir. El ejemplo clásico son las vértebras y los huesos de viscerocráneo. Por último, en la clasificación tenemos a los sesamoideos, descritos como ovales o redondeados. Son pequeños, parecidos a una semilla de sésamo. Se caracterizan por desarrollarse incrustados en un tendón sometidos a compresión y fuerzas de tensión. Por esto, la rótula suele ser el ejemplo habitual, aunque existe una cierta discusión sobre la clasificación de este, pues algunos autores lo clasifican como hueso corto. Sin embargo, los sesamoideos podemos encontrarlos comúnmente en las extremidades distales. En conclusión, la osteología nos permite analizar morfológicamente la forma y estructura de los huesos que conforman el sistema esquelético, y con ello clasificarlo, describirlo, profundizar sobre las acciones, determinar las fuerzas, las direcciones de los movimientos y los rangos de movimiento. Todo esto con el fin de estudiar a un individuo y así poder corregir e incluso optimizar sus movimientos. He aquí su valor, su importancia y lo que hace a la anatomía descriptiva, la ciencia a través de la cual respondemos preguntas del por qué y cómo es que nos movemos. Por eso lo veremos en un próximo vídeo. Cariño, para seguir aprendiendo más sobre las leyes que influyen en el movimiento, actuar y andar de los seres humanos, te invito a darle a like, suscríbete y activa la campanita. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Francisco Olmos, os quiero, os amo, os adoro, os compro un loro y hasta el próximo vídeo.